En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Nuevamente seguimos en este curso. Estamos más o menos a la mitad, ya pasando un poquito la mitad de esta cincuentena pascual, de este tiempo de Pascua. Y el tiempo de Pascua pretende, según la liturgia y según el sentir de la Iglesia, identificarnos con el Cristo resucitado. Esa palabra gozosa que decimos el día de Pascua, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, o el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, eso sigue resonando durante estos 50 días y se va especificando en el significado de esa resurrección. Eso es lo que día tras día vamos profundizando y meditando. No sé, alguien por ahí creo que ha hecho unas preguntas sobre qué le parecen las pautas, cómo le van ayudando, cómo tendrían que seguir, si es que tendrían que seguir, etcétera. Y alguno me ha enviado a mí respuestas a esas preguntas. Yo no sabía absolutamente nada de ese detalle, pero sí me llama la atención que en las respuestas veo que hay personas que van entendiendo muy bien el enfoque de estas pautas, que es realmente en la intención de profundizar cada día en la palabra de Dios, también en el magisterio de la Iglesia, especificado por la enseñanza de algunos santos. Vamos profundizando sobre esos matices de la verdad cristiana que no son simplemente para ampliar nuestra cultura, nuestra instrucción religiosa, o no son simplemente para tener una temática para compartir o para meditar durante el día de hoy, sino que pretenden llegar al misterio de la conformación con Cristo. Y eso implica un permanente contraste de mi persona con la persona de Cristo. Por eso, aunque algunos dicen, el Padre Miguel Ángel en las pautas critica a unos y a otros, critica unas actitudes y otras actitudes, y eso no le agrada a mucha gente que está iniciando en la fe. Esa observación la oigo con mucha frecuencia y sin embargo realmente esa crítica, esa autocrítica siempre es necesaria. Es decir, una confrontación de la propia vida que lleva a tener conciencia y a estar en espíritu de conversión permanente. Si no tuviéramos esa autocrítica y esa autoconciencia de mi diferencia respecto a Cristo, no tendría nada de que convertirme. O sea, yo sería propiamente el Hijo de Dios. No tendría nada en esta tierra que seguir creciendo. Realmente mi vida estaría en la perfección completa. Lo estará. Pero el día en que sea totalmente asumido por Cristo y pase esta etapa peregrinante y de crecimiento terrena, no mientras estoy en esta tierra.
Entonces, por favor, no evitemos esa experiencia de permanente autocrítica o de permanente confrontación con la santidad de Dios. Porque ciertamente mi vida no es la santidad de Dios día tras día. O sea, mi vida está permanentemente llena de limitaciones, con frecuencia está llena de caídas, llena de desajustes que no coinciden exactamente con el mandamiento de Dios, con el ámense los unos a los otros. Lo vamos a ver también ahorita en la lectura que la Iglesia, que la liturgia nos propone para el día de hoy. No sé si hay suficiente luz, si se ve bien. No tenemos luz en Betel y estamos grabando y estamos expresando a la luz del día. De todas maneras, creo que sí se ve un poquito el fondo de la capilla. Vamos entonces a profundizar en dos lecturas que son las que corresponden a la liturgia de hoy. Una es de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, seguimos, y desde el versículo 7 hasta el 15, versículo 4. En aquellos días había en Listra, ya saben que Pablo y Bernabé se habían ido en este periplo, en este ir caminando por una parte y por otra, ¿verdad? Se habían ido pues de ciudad en ciudad, más bien perseguidos que por opción propia. A veces son las aparentes dificultades las que nos van llevando por el camino de Dios, no pues las elecciones propias. A veces, en realidad, está mucho más allá de nuestra propia elección el ir por los caminos que Dios va mandando. Las circunstancias con frecuencia nos vienen dadas y nosotros a veces reaccionamos con una rebeldía sublime, ¿verdad? No, yo no quisiera estar en estas circunstancias porque son incómodas, porque son difíciles, porque me siento con soledad, porque me siento con esfuerzo, porque me siento... Son las circunstancias más obvias que no solamente Dios te pone, sino que son las más naturales. Bien, entonces... En estas circunstancias, de pueblo en pueblo, resulta que había un hombre en Listra, paralítico de nacimiento, que nunca había podido andar, que escuchaba la predicación de Pablo, y que, fijándose en él y viendo que esperaba conseguir su curación, Pablo le dijo: levántate, ponte en pie, así como con un grito medio de regaño, ¿verdad? Él dio un salto y se puso a andar, un paralítico de nacimiento. La gente, al ver el milagro que había hecho Pablo, empezó a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han bajado en forma humana, aquí están. Pablo es un dios y Bernabé otro. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque Pablo era quien dirigía la palabra. Entonces el sacerdote de Júpiter, cuyo templo se hallaba en la entrada de la ciudad, llevó unos toros adornados con guirnaldas y acompañado de la muchedumbre, a Pablo y a Bernabé les quería ofrecer un sacrificio. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de que en realidad los toros, guirnaldas, sacrificios se los traían a ellos, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la muchedumbre diciendo: ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Nosotros somos hombres de la misma condición que cada uno de ustedes. ¿Qué pasó? Solamente venimos a traerles este mensaje, que de estos dioses no son nada
ustedes se conviertan no a Júpiter y a Mercurio, sino al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar. Y entonces va contando Pablo un poquito los beneficios de la naturaleza. Bien, con estas palabras, a duras penas, pudieron conseguir que la gente no les ofreciera ningún sacrificio. Luego, vinieron judíos de Antioquía a Iconio, sedujeron a la gente de tal manera que al final acabaron apedreando a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo muerto o dejándolo por muerto ya. Pero él, rodeado de los discípulos, se levantó, entró nuevamente en la ciudad y al día siguiente se marchó a Derbe. Bueno, pues así es la tarea de la vida del Evangelio y la tarea de la evangelización. Quizá no quiere decir que tengamos que andar de ciudad en ciudad. Nosotros en el Valle de México tenemos todas las ciudades juntas que nos hubiéramos podido imaginar, en todo el Galilea y en todos los alrededores y en el Imperio Romano. No había tanta gente como tenemos en el Valle de México concentrados, ¿verdad? Entonces quizá no tengamos que ir de ciudad en ciudad, pero sí nos toca ir de corazón en corazón. Bueno, fueron a Derbe, después de ir a Derbe se volvieron a Listra y luego a Iconio y luego volvieron a Antioquía y confortaron los ánimos de los discípulos. Y así la iglesia, con oraciones y ayunos, iba creciendo. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia y después de predicar en Perge bajaron a Talía y de allí navegaron nuevamente hasta Antioquía, de donde habían salido y encomendados por la gracia de Dios para el ministerio que acababan de cumplir. Y a su llegada reunieron a la comunidad, le refirieron las grandes e infinitas maravillas que Dios iba haciendo, entre otras maravillas que a ellos les iban realmente sacudiendo un poquito la ropa en un sitio y en otro. Bueno, entre tanto, con esto se produjo un gran revuelo y una viva polémica de Pablo y Bernabé contra ellos. Por fin tomó el acuerdo de que Pablo y Bernabé y algunos de los otros fueran a Jerusalén, a los apóstoles y presbíteros, para resolver la cuestión de las diferencias de doctrina que podía haber entre ellos. Provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia, Samaria, narrando en todas partes la conversión de los gentiles y causando gran gozo entre todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y les contaron cuanto Dios había hecho con ellos. Son tiempos aparentemente gloriosos. En realidad son los tiempos ordinarios en los que, así como la tierra va chupando el agua cuando llueve, y aquí en Betel lo vemos de manera clara. Anoche, después de la misa que tuvimos, empezó una tormenta tremenda. Creo que en la Ciudad de México la tenían un poquito antes. Una tormenta y una lluvia pues que estuvo toda la noche. Por ahí nos mojamos un poquito también cuando íbamos de una parte a otra, ¿verdad? Y poco a poco, porque después la lluvia fue amainando y no se hizo torrencial, la tierra fue asumiendo el agua, y esta misma mañana ya vemos inmediatamente reverdecer el pasto. O sea que cuando el agua cae en la tierra, y sobre todo si viene un poquito de sol, órale que nuevamente la vegetación, que estaba seca completamente, se levanta para arriba. Bueno, pues así es la palabra de Dios cuando va cayendo sobre la tierra.
aquí lo estamos viendo en ese despliegue de ciudades y en ese despliegue, por lo tanto, de comunidades. Las circunstancias difíciles con frecuencia son de desconcierto, pero con frecuencia son las circunstancias más oportunas para que la gracia de Dios nuevamente reverdezca en los corazones y vuelva a generar vida en la tierra. En estos días estamos en estas circunstancias de coronavirus. A mí me llama la atención que recibo mensajes todos los días y con frecuencia fallece el esposo, ya un poquito grande, y a los 2, 3 días o una semana fallece la esposa, o fallece la esposa, y a los poquitos días fallece el esposo. Así estoy recibiendo varios mensajes de gente que incluso fallece por la epidemia del COVID, fallece en la casa sin más registros, sin más estadísticas, y generalmente en torno a estos fallecimientos se va creando todo un ambiente de pánico por parte de los familiares, por parte de las personas cercanas, y un ambiente de desconcierto tremendo. Dios mío, qué frágil es vivir en la tierra. Hoy, sin más, les tocó a ellos, a mis papás, juntos. Y mañana me puede tocar a mí. Ay, y es una especie como de guerra silenciosa, una especie de exterminio callado, donde pues se va a quedar la tierra solita con sus plantas y sus montañas, porque ciertamente esta situación se está poniendo muy difícil. Bueno, esa es quizá la dificultad que en este momento estamos viviendo de manera cruda y muy amenazante, unos y otros. Y frente a ello, ¿qué debemos hacer? ¿Escondernos? ¿Sufrir las dificultades y quedar apachurrados? ¿O realmente, como Pablo, como Bernabé y como a lo largo de la historia del cristianismo, la reacción es aquí precisamente es donde está presente la gracia de Dios? Yo tengo oportunidad de estar cerca, a pesar de que vamos avanzando un poquito en algunas cosas en Betel para irlo acondicionando y tener un espacio, por ejemplo, un espacio tranquilo para compartir estas pautas, ¿verdad? A pesar de que en Betel vamos avanzando, sin embargo, yo tengo oportunidad de estar muy presente en algunos núcleos de la ciudad que quiero decirles que me ayudan mucho, porque me hacen tomar contacto permanente con la realidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, llega a San Jacinto un tráiler lleno de despensas para distribuir entre los sacerdotes. Y a mí me toca, al menos en la séptima vicaría, y las demás un poquito, pero me toca en la séptima vicaría distribuir pues al menos una despensa más o menos grande para cada sacerdote, para cada parroquia. Es un pequeño signo de fraternidad, pero es un pequeño signo de cercanía, en concreto con unas personas que están ahí en la trinchera, algunos más activos, otros un poquito más resguardados y pasivos. Generalmente los que tienen un poquito más edad tratan de cuidarse un poquito más, y es lógico y es comprensible. Algunos que son más jóvenes y más inquietos tratan de estar un poquito más en disposición de las necesidades de la gente,
Pero unos y otros realmente tratan de estar, desde un punto de vista fundamentalmente espiritual, tratan de estar en contacto con la gente. Y es muy lógico que reciban una especie de signo de fraternidad en el ambiente en el que están. A mí personalmente me ayuda estar en contacto con todas esas realidades y parroquias, etcétera, ¿no? Y por otra parte, en el Cristo de la Agonía es otro horizonte, es decir, estamos intentando atraer, ofrecer a la gente absolutamente más desprotegida, es decir, a algunas familias que no tienen nada para sobrevivir, o a algunas personas que vienen incluso de otras zonas que no tienen nada, realmente están en una situación de pobreza o de indigencia, diría yo, extrema. Sin preguntar si son católicos, no son católicos, van a misa, no van a misa, eso es absolutamente indiferente. Ese es un tema que no interesa realmente para nada. Son hombres, son mujeres y son hermanos. Y entonces viven unas realidades que ciertamente son muy crudas. En medio de esas dificultades, ¿quién dice que no puede ir cayendo la gracia de Dios y realmente haciendo de nuestro ambiente en este momento, y quizá con esos pretextos de ir compartiendo unas pocas cositas materiales, pero ir compartiendo ese sentido de solidaridad, de sensibilidad, de fraternidad, de amor? Eso es fundamentalísimo. Y creo que cada uno, pues según sus posibilidades, alguno lo podrá hacer, como me toca hacer a mí en esos ambientes, a otro le tocará hacer cuidando de sus propios hijos. Y es la primera obligación y el primer sentido, pero cuidar con amor de tus hijos y saber educar efectivamente con actitudes y con rasgos evangélicos a tus hijos. De tal manera que no hagas unos hijos de Pérez. Y ayer me decían, no, de Pérez Sosa, que sean unos hijos que se apelliden Pérez Sosa. No, pues Pérez Sosa o perezoso no está bien, ¿verdad? Porque perfectamente puede ser así. Una mamá estos días les comentaba, creo que ayer les comentaba, pero absolutamente desmoronada, destruida. Resulta que le llaman de la escuela y le dicen, mire mamá, usted a su hija no sé qué está haciendo, porque se supone que usted y su hija están en casa. Su hija no está presentando absolutamente ninguno de los cuestionarios, de las tareas, y los tiene todos, absolutamente. Ahí en su computadora los va recibiendo puntualmente y no hace absolutamente nada. Seguramente su hija se la pasa en la computadora chateando, viendo algunas series o viendo qué sé yo qué historias, pero no está haciendo las tareas de clase. ¿Cómo es posible que esta misma mamá había escuchado a otra mamá que tenía otro alumno en la misma clase que su hija, y resulta que el alumno no le daba tiempo y estaba verdaderamente angustiado porque no alcanzaba a hacer sus tareas? Y esta muchacha resulta que todo el día estaba en pantuflas y en pijama sin hacer nada, es decir, con el apellido de Pérez Sosa, es decir, perezosa total, todo el día, nada más arrastrando sus pantuflas, sin creatividad ni interés para hacer nada. Ah, bueno, pues ahí está, efectivamente, la responsabilidad de esa mamá, a ver cómo se las ingenia la mamá hoy para cultivar y cuidar la gracia de Dios de esa manera bien práctica, y que se ve en esos signos bien evidentes, se ve la historia de Dios en esa niña y en esa mamá que procura estar haciendo lo que tiene que hacer. Si estos signos aterrizados no se viven, ¿qué
qué vas a hablar de hondas espiritualidades si no te preocupas ni de tus propios hijos? Y tus propios hijos son hijos Pérez Sosa, híjole, o perezoso. Entonces, no, pues no. Bueno, en la segunda lectura, que es de San Agustín, ya saben que en el centro de su doctrina y de su sensibilidad es el amor, de tal manera que si hubiera que resumir toda su doctrina, perfectamente podría ser: ama y haz lo que quieras. Es una frase de él, pero prácticamente el amor. Ahora, ¿de qué amor estamos hablando? ¿A qué llamamos amor? Porque esa palabra está normalmente tan combinada, y desde bebés la hemos aprendido, realmente tan contaminada o tan mezclada de otras realidades, y normalmente vinculada a los instintos sexuales, por las canciones, por infinidad, por toda la publicidad y comentarios que se hacen, que se llama amor a algo que no tiene nada que ver con el amor, ¿verdad? Hoy San Agustín nos explica con claridad de qué estamos hablando en sentido cristiano cuando decimos amor. El Señor Jesús declara que da a sus discípulos un mandato nuevo por el que les prescribe que se amen los unos a los otros. Les doy, dice, el mandato nuevo, que se amen mutuamente. A ver, ¿es que no existía ya ese mandato en la ley antigua? ¿No estaba escrito amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué, pues, llama nuevo el Señor a lo que nos consta que es muy antiguo? Quizá la novedad de este mandato consiste en el hecho de que nos despoja del hombre viejo y nos reviste del nuevo, porque renueva en verdad al que lo oye, mejor dicho, al que lo vive, al que lo cumple, teniendo en cuenta que no se trata de un amor cualquiera, sino de aquel amor acerca del cual el Señor, para distinguirlo del amor carnal, añade: como yo les he amado. Es decir, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y aquí está el punto, porque con frecuencia, si no estamos bien atinados y bien centrados, es que el cristianismo manda a amarse a los unos a los otros. Ámenme, no me aman, no me quieren, no me comprenden, no me tienen en cuenta, no me valoran. Es decir, aquí no hay amor. Yo con frecuencia he escuchado: vaya comunidad, no me aman. Esto no es amarnos los unos a los otros. Híjole, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Qué tienes tú en la cabeza cuando estás reclamando ese amor? Porque no solo lo que tiene relación con los instintos sexuales, sino lo que tiene relación con frecuencia con instintos y con formas de egoísmo radical, donde tú te concibes a ti mismo como el centro del universo, en función y al servicio de quien todos tienen que estar. Ese no es el amor. Facilitarte la vida y hacerte una vida perezosa, es decir, una vida comodona, una vida sin moverte, una vida donde vas arrastrando las pantuflas por la casa sin hacer las tareas que te corresponden, como le pasa a esta niña que tiene a su mamá tan acongojada, ¿verdad? Bueno, digo esta niña por poner un caso quizás simbólico. Pobre niña, ninguno de ustedes la conoce ni la conocerá nunca, de la que estoy hablando. Pero bueno, podemos ahí retratarnos y reflejarnos también en nuestras propias actitudes. Ámense como yo les he amado. Es decir, mi amor hacia las personas, incluso de la mamá hacia los hijos, incluso de la esposa o del esposo hacia el otro cónyuge,
tiene que ser fundamentalmente como yo les he amado. Si no construimos sobre ese tipo de amor, no estamos entendiendo el Evangelio. Como yo les he amado. Este es el amor que nos renueva, que nos hace hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, capaces de cantar un cántico nuevo, y yo seguiría diciendo, capaces de alegrar el corazón permanentemente, capaces verdaderamente de revivir, capaces de renacer a una vida nueva, capaces de entender la alegría profunda que debe definir nuestro propio corazón, etcétera, etcétera. Este amor, hermanos muy amados, es el que renovó antiguamente a los justos, a los patriarcas, a los profetas, como también después de los apóstoles, y el mismo que renueva ahora a todas las gentes, y el que hace que el género humano, esparcido por toda la tierra, se reúna en un nuevo pueblo, en el cuerpo de la nueva esposa del Hijo único de Dios, de la cual se dice el cantar de los cantares, de la Iglesia, de la esposa del Hijo de Dios, de la esposa de Cristo, dice el cantar de los cantares, y este es el amor entre Cristo y su esposa, Este es el amor entre Cristo y la Iglesia, o entre la Iglesia y Cristo. Es decir, cuando a nosotros se nos pone como característica de vida el amor cristiano, es el amor que la Iglesia recibe de Cristo y es el amor que la Iglesia, con el que la Iglesia corresponde a Cristo. Es ese amor esponsalicio que, por ejemplo, en Efesios 5 o en otras citas se explica tan claramente. Gran misterio es este. Y lo digo respecto al amor entre Cristo y la Iglesia, dice San Pablo, ¿verdad? Bueno, es decir, esa Iglesia de la que se dice, ¿quién es esta que sube toda ella resplandeciente de blancura? Los que pertenecen a la Legión de María saben muy bien este salmo, porque en lo que ellos llaman la catena, que es el Magnificat, ¿quién es esta que va subiendo resplandeciente como el sol, bella como la luna, formada como un ejército en batalla, ¿verdad? Es la Iglesia, es la Iglesia. Y cuando decimos es la Iglesia, por favor, no pensemos, es que son los curas, es el Vaticano, es el Papa, es qué sé yo qué templo. No, cuando decimos es la Iglesia, la esposa de Cristo, me estoy refiriendo a mi propia vida. Soy yo, es mi vida, es la Iglesia, es el desposorio. Es entre Cristo y yo, su Iglesia, su esposa. Es decir, a quien Él se ha consagrado, a quien Él está vivificando, por quien Él ha dado la vida. Es mi vida. Yo no puedo entender mi vida situada en otro espacio que la misma Iglesia. Yo soy la Iglesia. A veces no entendemos esto y pensamos que la Iglesia es una institución por ahí que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, eso lo piensa la mayoría de la gente. Y cuando critican a la Iglesia, y cuando los medios de comunicación hablan de la Iglesia, están hablando efectivamente, qué sé yo, de una caricatura o de un no sé, de algo que es un desplazamiento completo del sentido de la Iglesia. La Iglesia soy yo, la Iglesia es el bautizado, que efectivamente entra a formar parte del cuerpo de Cristo, porque realmente hay un desposorio tan profundo entre Cristo y su Iglesia, entre Cristo y los fieles, entre Cristo y las personas, entre Cristo y yo. Hay un desposorio tan profundo que efectivamente me marca el ritmo y la pauta del amor cristiano. Por eso, en ella, todos los miembros tienen entre sí una mutua solicitud. Si sufre uno de los miembros, todos los demás sufren con él. Si es honrado uno de los miembros, todos los demás se alegran con él. Todos los demás se alegran con él. Es porque escuchan y guardan estas palabras
les doy un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros, no con un amor que degrada, no con un amor que lleva a que yo me aprovecho para mi propia satisfacción de la otra persona. Y cuando ya no me satisface, ya no la quiero. ¿Cómo me gusta esa persona? ¿Cómo me gusta? ¿Te gusta para qué? ¿Te gusta para qué? Para satisfacer tu propio gusto, y a eso le llamas amor. Y hay personas que no entienden otra cosa por amor, que no saben absolutamente, no conocen para nada otro sentido del amor. Entonces, ahí sí urge una profunda catequización de nosotros mismos, una profunda evangelización de nuestra propia conciencia, de nuestra propia sabiduría, diría yo, de nuestro propio entendimiento, para que se ubique realmente donde tiene que estar ubicado. El amor tiene mucho que ver con el esfuerzo, el amor no tiene mucho que ver con la satisfacción propia. Es decir, si yo en realidad hago cosas que son sencillamente para mi beneficio, en cualquier sentido, Estos días yo tenía una discusión fuerte con un sacerdote porque resulta que estaba celoso, impresionantemente celoso, que se estuvieran distribuyendo despensas, pero que él resulta que no recibe los aplausos y los méritos de esas despensas que se distribuyen, y él tendría que estar delante de todos como el que recibe el mérito de que efectivamente está distribuyendo despensas. Y está en la parte de la iglesia que le tocaría la organización de las despensas, y las despensas se están distribuyendo por muchos otros lados, entre jóvenes, entre asociaciones. Algunas ni siquiera pertenecen de manera directa a la iglesia porque son asociaciones de vecinos, asociaciones civiles. Y él está celoso y enojadísimo porque se están distribuyendo despensas y él no recibe los méritos y los aplausos propios de esa distribución. No quiere más. Lo que quería este sacerdote solo es el reconocimiento y los aplausos. ¿Y por qué es que no hay comunicación y eso no es cristiano? Y entonces resulta que yo no estoy al tanto y no sé qué. Digo, bueno, no es cristiana la actitud que tú estás teniendo en estos momentos, le decía yo. Pero el que se distribuyan las despensas, bendito sea Dios, que haya un ejercicio de solidaridad en la sociedad civil, mucho más allá de los confines de lo que controla la institución católica, la Iglesia Católica. Bendito sea Dios de que el amor cristiano... no, pero entonces, ¿yo cómo quedo? Bueno, pues tú ponte a trabajar y no te preocupes demasiado de los aplausos de la gente o no. Le decía yo, bueno, teníamos esta discusión por ahí porque efectivamente estaba atacando mucho a personas que no merecen ataque, sino que están realmente invertidos en un sentido de solidaridad que, aunque no sea en el marco de la institución católica, de la Iglesia Católica, están viviendo los valores del Evangelio y realizándolos. Bendito sea Dios, que eso se dé extendido por toda la tierra, ¿no? Bien, entonces dice, miren, no es el amor que degrada, sino el amor con que se aman los seres humanos por ser humanos. Y es el amor con que se aman porque están deificados y porque son hijos del Altísimo, porque de manera que son hermanos de su Hijo único y se aman entre sí con el mismo amor con el que Cristo los ha amado, para conducirlos a esa meta final en la que encuentran su plenitud y saciedad todos los bienes que desean. Entonces, en efecto, todo deseo se verá colmado cuando Dios lo será todo en todas las cosas.
Cuando yo celebro un matrimonio, con frecuencia, es el sacramento del amor, ¿verdad? Lo que suelo decir a los novios, a los esposos, es, bueno, pues una explicación y un despliegue del amor sensato humano, válido, lícito, genial. Pero les suelo decir, sin embargo, ustedes no han venido al templo a prometerse ese amor humano entre ustedes. Podrían haber ido al juez o podrían haber ido a cualquier fedatario público, a cualquier autoridad que diera razón de su matrimonio, ¿verdad? No, ustedes han querido venir ante Dios y han querido acoger en su matrimonio a Dios mismo para que consagre ese amor del que ustedes quieren participar. Entonces ya no estamos hablando del amor de ustedes, estamos hablando realmente del amor de Dios derramado en el seno de la familia de ustedes, del que ustedes participan y tiene calidad divina. Ustedes están dispuestos a vivir en el matrimonio con calidad divina. Entonces, a partir de ahí, trato de explicar un poquito el sentido del matrimonio cristiano. Pero evidentemente estamos hablando de algo mucho más sublime que simplemente unas relaciones humanas a partir del compromiso espontáneo que como ser humano sencillamente tienes. Estamos hablando de que Dios mismo se encarna en tu corazón y es Dios el que ama en la tierra con unas características completamente distintas. Muchas personas cuando ven o intuyen o se asoman un poquito a ese sentido divino del amor cristiano, dicen, wow, esta persona sí sabe lo que es amar. Esta persona sí está dispuesta realmente a dar la vida. ¿Cómo me quisiera casar yo, piensan algunas muchachas o algunos muchachos, con una persona como esta? Pero a veces, en esa misma expresión y razonamiento, ¿cómo me quisiera casar yo con una persona que efectivamente me arrope y me ame de esa manera? Ya estás en la lógica de perecerás. Es decir, ya has entrado en la lógica perezosa de que sea el otro el que me ame, sea el otro el que me diga, sea el otro el que me cuide, sea el otro. Y a veces lo reclamamos, es que nadie me da las pautas. Es que nadie me motiva, es que nadie me anima en la fe, es que no sé qué comunidad, es que resulta que aquí me tienen solito y abandonado, es que resulta que estás en la lógica de un amor que no es cristiano. Ah, pero es que entonces resulta que esta comunidad no es cristiana porque no me quieren, no me tienen en cuenta, no me acompañan. ¡Ay, Jesús! Entonces, el amor, perdonen un segundo. Por aquí Jorge, que está atento a todos los detalles, dice, se está reflejando excesivamente el sol. Bueno, creo que ahora se ve mejor sin tanto sol. No sé si es así. No tengo manera de reflejar realmente cómo se ve la imagen, pero creo que de una manera y de otra se ve. Bien, entonces este amor es don del mismo que afirma, como yo les he amado, para que ustedes se amen mutuamente. Por eso nos amó, para que nos sepamos y nos podamos amar los unos a los otros. Con su amor, así como se nos ha otorgado el que estemos unidos por el amor mutuo y unidos los miembros con tan dulce vínculo, que seamos el cuerpo de tan excelsa cabeza. O sea, fíjense el sentido de estas palabras, hasta aquí San Agustín, pero el sentido de estas palabras, ciertamente, cuando por ahí me están comentando unos y otros que en todo caso se ve muy bien, con sol y sin sol.
Se ve bien. Creo que la cámara se adapta también un poquito a si hay sol o no hay sol. Quiero ir finalizando con este sentido. Fíjense, cuando Cristo ama a la persona precisamente en la iglesia. Es decir, ama a la persona formando un cuerpo completamente juntado de unos con otros. Por eso dice, ámense los unos a los otros, porque en realidad mi amor a ustedes, mi amor a ti como iglesia, mi desposorio contigo como amor que te doy, en realidad es un desposorio con dimensión comunitaria. Por lo tanto, mi amor a ti no está desvinculado de esa comprensión solidaria que yo tengo de ti con tus hermanos. Y casi diríamos que podemos comprender esto un poquito cuando una mamá ama a cada uno de sus hijos, no les ama desvinculados de sus hermanos. En la sangre, en las entrañas, les mete a esos hijos el amor de los unos con los otros. Si una mamá divide a sus propios hijos y empieza a sembrar rencillas, intrigas, envidias entre unos hijos y otros, resulta que esa mamá está teniendo una desfiguración del amor. No está amando sinceramente y adecuadamente a ninguno de los hijos. Bueno, en el caso de Dios es muchísimo más claro y nítido este asunto. Es decir, cuando Dios ama infinitamente a una persona, la ama vinculadamente a toda la iglesia. Por eso, ese amor a esa persona no puede ser distinto de ese amor que las personas se tienen entre sí, es decir, de ese vínculo esponsalicio que no solo la persona lo establece con Cristo, sino que lo establece con la propia iglesia. Es decir, esa persona está inserta amorosamente en la iglesia. Por eso cuando yo critico a alguien de la iglesia, otra cosa es que critique algunas actitudes, como acabo de criticar hace un momento a esa muchacha perezosa que no hace sus tareas. Pues obvio que hay que criticar esas actitudes para que esa muchacha algún día se convierta. O acabo de criticar a ese sacerdote que está reclamando y destruye todo si no le dan los méritos de la distribución de las despensas. Y critica y destruye todo. Pues claro que hay que criticar esas actitudes. No a la persona, porque la persona puede ser que mañana se convierta y efectivamente sea el santo que nos santifica después a todos. O esa muchacha puede ser que milagrosamente se convierta y sea la persona más esforzada y trabajadora que efectivamente vaya surgiendo en esta tierra, con el apoyo de su propia mamá. Por supuesto que esa actitud de conversión siempre la persona la tiene delante, pero eso no quiere decir que no tengamos que criticar esas actitudes en las que nos tenemos que ir permanentemente reformando, permanentemente trabajando unos y otros. Ese trabajo es el duro en la vida. Mover una montaña es relativamente fácil. Mover los corazones hacia Dios, eso es realmente lo difícil en la vida y lo que Dios posibilita con su gracia. Y realmente la posibilidad que hay de ir sembrando y de ir haciendo crecer con la gracia de Dios el amor en la tierra, ese amor divino como Él nos ha amado, el amor con el que nos manda amarnos Jesús, el amarnos los unos a los otros, el ser verdaderamente una sola cosa en la convicción profunda de mi fe en Cristo. Por lo tanto, no me concibo separado ni de mi desposorio con Cristo, ni de mi desposorio con la iglesia. Exactamente igual. Y si no, a ver, díganme ustedes, ¿dónde creen que se fundamenta el celibato cristiano? ¿Qué sentido tiene que yo, Miguel Ángel, sea célibe
si no estoy comprometido, si no estoy desposado con una iglesia que es la mía, a la que me toca amar profundamente, por la que me toca dar la vida, pero me toca dar la vida en este contenido del amor mutuo de la propia iglesia y que efectivamente manifiesta la fecundidad de mi propio celibato, en el que efectivamente renuncio a amar de manera exclusiva a una o a unas personas determinadas, como pudiera ser una mujer y unos hijos, ¿verdad? Entonces, dichoso, ese es un signo, no quiere decir que todo el mundo tenga que vivir esta vocación, pero la vocación célibe es el signo del amor esponsalicio de Cristo a su iglesia y de dar la vida por ella. El célibe efectivamente se desposa con la iglesia para ser uno con esa iglesia, respondiendo desde la iglesia al mismo amor que recibe de Cristo. Ese amor cristiano, ese amor divino, ese amor perfecto, está presente en la tierra porque hay cristianos que lo encarnan. Y hoy a quien le toca encarnarlo es a ti. Dichoso si hoy lo trabajas. Felicidades. Puedes.